Hola. Bueno, pues lo primero quería agradecer al hospital, al gerente, a nuestra mamá de la fundación y también trabaja aquí con vosotros, que es la que ha organizado todo esto. Y para nosotros es una oportunidad maravillosa, pero creo que para todos vosotros también que estemos nosotros hoy aquí, ¿vale? Como sabéis, hemos venido a hablar de una realidad invisible que se llama transexualidad. Digo que es una realidad invisible porque, como bien han dicho José Luis y Pilar en las dos ponencias, es algo de lo que hemos tenido muchísima información durante mucho tiempo, pues todo tipo de estudios científicos, hay libros, películas, hay de todo, pero por algún motivo que todavía no tenemos muy claro, pues nos falta, no nos llega esa información con claridad. No es tan fácil, ¿no? Entonces, la información que nos llega sobre este tema, sobre la transexualidad, ha sido hasta ahora casi inexistente. Os cuento que nos lleva a crear Fundación Daniela. Pues esa falta de información, ¿no? Esa falta de información y desconocimiento que hay en general. Y os quería contar que, aparte de la labor social que hacemos, también tenemos un equipo socioeducativo, un equipo legal, SEMAPITA de España. Lo que quiere decir es que son todas las coordinadoras que tenemos en todas las comunidades autónomas. Aquí en Valencia, en la comunidad autónoma, tenemos la más potente de todas, la verdad, y está a cargo de Ana Navarro en Valencia. Si entráis en la web podéis encontrar toda la información, los correos, los teléfonos, por si alguien tiene algo que preguntar y cree que es más fácil, más directo, contactar con ellos directamente. Con respecto a la red de profesionales médicos, como habéis visto hoy, pues aparte ahora les doy las gracias a Pilar González y a José Luis porque empezaron con nosotros en Fundación desde el principio con una valentía tremenda, porque cuando nadie quería hablar de esto, ellos lo hicieron. Y bueno, lo que intentamos hacer es crear una red a nivel nacional, dando todo tipo de información, y cuando nos llaman pues de cualquier lado, pues estamos abiertos, ¿no?, a todo lo que los profesionales médicos necesitéis. Luego os quería decir también que yo estoy aquí hoy como madre de una niña transexual, que mi labor no es como la de José Luis y la de Pilar, científica, que mi labor es de humanización, aunque la verdad que ellos han hecho un gran trabajo porque aparte de esa parte científica han hecho una parte humana que es bestial. Y yo os voy a hablar desde el corazón, que es desde donde yo puedo y estoy capacitada para hacerlo. Y desde ahí, desde ese lugar, quería hablaros. Ese es mi corazón. Y sí, así se dibujó Daniela en su día. Y fíjate, tan claro, y yo no lo veía. Nada más claro, agua, ¿no? Pero yo era incapaz de verlo. Dije, pues muy bonito, venga. Y desde ahí, desde el corazón, vengo a hablaros de juicios y vengo a hablaros de hechos. ¿Qué son los juicios y qué son los hechos? Pues los juicios al final pues son esos pensamientos, esas creencias, esas opiniones, ¿no?, que todos tenemos y que todos fácilmente, ¿no?, decimos sobre las cosas y que tenemos interiorizados fuertemente cada uno de nosotros. Y los hechos, en cambio, pues son realidades tangibles que podéis tocar, que podéis ver, que sabéis que son reales. Que en general estamos acostumbrados a basarnos en juicios y que los juicios los convertimos en hechos de una forma inconsciente. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Pues simplemente que es un hecho que la transexualidad ha sido un juicio durante mucho tiempo y que por ese motivo ha sido invisible para gran parte de la sociedad. Y como consecuencia de esta invisibilidad hay muchas personas que no han recibido o no reciben el trato adecuado. ¿Y por qué no han recibido este trato adecuado? No lo reciben porque esos juicios de los que yo estoy hablando han hecho que muchos de nosotros tengamos una idea errónea de lo que es la transexualidad. Y uno de los juicios más comunes es que la transexualidad es una enfermedad y que por lo tanto tiene que ser tratada como tal. La otra, como antes habéis dicho muy bien, nos lleva a un mundo adulto, y no solo a un mundo adulto, sino a un mundo relacionado con el sexo, pero puramente con la palabra sexo.
Así que estos juicios, que como os he dicho no son más que opiniones y falsas creencias fuertemente arraigadas, nos cierran oportunidades. Y en este caso la oportunidad de aprender y la oportunidad de ofrecer un trato adecuado a un colectivo que, aunque minoritario, existe. Y que hasta hace muy poco se le ha negado un trato digno y, como consecuencia de esto, una vida digna. Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Y esto no lo decimos solamente desde Fundación Adela, no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas en su último escrito en septiembre de 2015. Se documentó violencia psicológica en diferentes ámbitos, y a mí el que me interesa ahora aquí hoy es incluido el ámbito de la salud. Dice que se siguen manteniendo actitudes discriminatorias contra los adolescentes, también adultos, niños y niñas trans, siendo estos incluso objeto de abuso. Todo esto supone una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Y dice que los profesionales de la salud no pueden escudarse en creencias culturales, religiosas ni sociales para justificar violaciones de derechos humanos como está ocurriendo actualmente. Perdonad, tengo un catarro. Y ahora, antes de continuar, y esto es algo que me gusta hacer mucho, sobre todo con vosotros, con los profesionales, me gusta poneros este pedacito de oración que encontré en el Código de Deontología Médica, que dice: dame la fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar cada vez mis conocimientos, que pueda hoy descubrir en mi saber cosas que ayer no sospechaba. Y bueno, pues desde ahí, desde esta frase que a mí me parece muy potente para todos vosotros, intentamos desmontar creencias, opiniones y juicios. Y siempre pues presento a este bebé que a mí me encanta, ¿no? Y volviendo a lo que hablábamos anteriormente, tanto con José Luis y con Pilar, pues sí que me gustaría, ¿no?, que participáramos todos un poco, aunque ahora ya sé que os ha cambiado un poquito la manera de verlo. Y siempre le pregunto a todo el mundo qué es lo que veis, si veis un niño o si veis una niña. Y la verdad que la mayoría me responde que lo que ven es un niño. Yo les doy la oportunidad de que, bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a ver qué quiere decirnos este bebé. Y cuando lo hacemos y dejamos pasar un poquito de tiempo, descubrimos que lo que nos quiere decir es que es una niña, que aunque se le identificó como un niño al nacer por el aspecto de sus genitales, es una niña que a día de hoy tiene un sexo y tiene un nombre con los que ella no se identifica, pero que nada de todo esto le hace ser menos niña que cualquier otra. También pongo este ejemplo, que es un bebé, y que les vuelvo a preguntar a todo el mundo: ¿qué veis? ¿Veis un niño o veis una niña? Y la verdad es que todo el mundo dice: no, es una niña, sin lugar a dudas. Pero siempre pues hacemos lo mismo, el mismo ejercicio, ¿no?, de pensar, de preguntar qué pasaría, ¿no?, si esperáramos un poco, si dejáramos que este bebé hablara. Y nos encontramos con esta realidad, que es un niño que al nacer se le asignó un sexo femenino por el aspecto de sus genitales, que es un niño que tiene un nombre y un sexo legal con los que él no se identifica, pero que a pesar de eso os aseguro que es un niño como cualquier otro. Entonces, yo creo que después de esto nos ha quedado bastante claro, porque hay veces que yo creo que las imágenes ayudan, ¿no?, a desmontar esos juicios que tenemos. Y me gustaría aquí deciros que esos niños, esos bebés, pues luego se convierten en adultos. Y este es Leo, aparte es psicólogo de la Fundación, es un chico trans y dice: no hice esta transición porque me odiaba, sino porque me quería lo suficiente como para creer que merecía ser feliz. Él es una persona muy importante en la Fundación porque sirve como referente para muchas familias y para muchos niños y niñas que ven que pueden llegar a ser como él y que, bueno, pues que pueden llegar a estudiar en la universidad y que pueden hacer la vida normal como cualquier otro niño de su edad. Y bueno, pues la verdad que hace un trabajo estupendo con las familias, sobre todo, porque la verdad es que no nos llega ningún
niño, ninguna niña que necesite un tratamiento psicológico. Sobre todo lo que necesitan es herramientas para ver cómo afrontan esa transfobia de la que hablábamos antes y cómo se tienen que enfrentar al mundo, a la sociedad, a los coles, a los profesores incluso, y las familias, porque les cuesta mucho aceptar y entender esta realidad que os he explicado tan fácilmente, que yo creo que todas las hemos entendido muy bien, pero que tenemos que colocar, ¿no?, en nuestro cerebro y aprender que esta realidad existe, que es como otra cualquiera. Bueno, os quería decir que también tenemos a Ángela, que ya os lo ha enseñado José Luis, y bueno, pues ella lleva todo el tema de redes sociales en Fundación y trabaja también activamente con las familias, lleva toda la parte del sur y aparte es encargada del campamento de verano. Y también es un referente para todas las niñas trans porque ellas pues la tienen idealizada, ven cómo se maneja, cómo se ha manejado y que ha logrado ser pues quien realmente ella quería y que es plenamente feliz. Luego os quería hablar de este doctor que José Luis ha hecho antes una introducción, el doctor Moni. A mí me impresiona porque es verdad que hay muchas teorías y estudios científicos y experimentos, pero hay algunos que han tenido terribles consecuencias. Pero todos y cada uno de ellos nos llevan a la afirmación que la identidad de género, que es ese sentimiento interno que tenemos no solo los niños y niñas trans, sino todos y cada uno de nosotros, de sabernos pertenecientes a un género o a otro, sabernos hombre o mujer, incluso algunos pues no sentirse ni encasillados en esa caja de hombre o mujer, lo tenemos muy claro. Y lo tenemos muy claro desde el momento que la Sociedad Americana de Pediatría dice que normalmente es alrededor de los 4 años. Entonces, bueno, es importante que lo sepáis vosotros como profesionales, que esto es lo que dice la Asociación Americana de Pediatría, que es a partir de los 4 años cuando un niño o una niña es consciente de que es así, de que es niño o de que es niña. Yo lo abriría un poquito más, pero no soy quien para hacerlo. Entonces, esos experimentos que os cuento, a mí me parece que este fue uno de los más crueles, que fue llevado a cabo por el doctor Moni en los años 70. Tú hablabas, ¿no?, del 69, lo he redondeado a los 70. Estos dos niños eran hermanos gemelos. Vamos a hablar de David, que es la que nos puede parecer a simple vista, porque nuestro cerebro nos va a llevar hasta del pelo largo, ¿no? Si yo os digo, pues la niña nos llevaría a ella, pero en realidad se llama David. Y entonces, bueno, pues se les hizo una circuncisión a los dos con 8 meses de edad. Y bueno, pues se hizo con bisturí eléctrico, era una técnica que en ese momento era bastante novedosa, y David tuvo la mala suerte, pues se quedó prácticamente sin pene. Claro, para los padres fue tremendo porque dijeron cómo va a vivir un niño en la sociedad en la que estamos sin pene. Esto no puede ser. Y viendo la televisión un día, vieron a este doctor hablar y él hablaba que el género se puede educar. Entonces decidieron ir a verle, le llevaron a su hijo David y dijo, bueno, pues la solución es facilísima. Lo que tenemos que hacer es hacerle una vaginoplastia, le cambiamos el nombre, le vamos a poner Brenda y la vais a educar como una niña. Y ya está, ya no tiene por qué saber nada y bueno, pues estará estupendamente. Cuando llegó el momento más o menos de la pubertad, se le dieron hormonas femeninas y empezó su pubertad como una chica. David, durante todo este proceso, pues intentó suicidarse bastantes veces y tuvo pues muchísimos problemas y tuvo que pasar por un montón de terapias. Con 14, 15 años, la familia decidió decirle lo que había pasado en realidad, porque ese sentimiento del que yo os estaba hablando antes, interno, profundo, que tenemos todos de sabernos hombres o mujeres, evidentemente David lo tenía, por mucho que hubieran dicho, bueno, pues vamos a hacerle una vagina para que sea funcional, para que pueda, en fin, porque con ese pene, ¿qué va a hacer? No se va a poder casar, no va a poder... ¿Qué estaban haciendo? Cumplir con las expectativas, ¿no?, que tenemos la sociedad sobre lo que es un hombre, sobre lo que es una mujer. Y bueno, pues al final este experimento fracasó. Él hizo y publicó como que había salido todo muy bien, pero al final fue un fracaso y así salió en todos los medios. Y David, por supuesto, acabó suicidándose no mucho más tarde. Entonces, lo que yo os venía a decir, que David no dejó nunca de ser un hombre por el hecho de no tener pene.
Igual que yo no dejaría de ser una mujer si tuviera que someterme a una mastectomía radical y dejara de tener pechos. Y es un poco, ¿no?, el problema que tenemos, que parece que nos basamos todo en eso, en los genitales, en nuestro aspecto exterior. Pues eso, una mujer sin pechos, un hombre sin pene, es como que nos marca tremendamente. Pero la realidad es que pues existen muchos cuerpos diferentes. Aquí no los veis bien, no los identificáis bien porque no están grandes, pero hablamos de varias realidades. Este trabajo ha sido gracias a una mamá porque su hija se sentía muy mal en clase porque ella no se veía reflejada con lo que los libros hablaban de ella, ¿no? Entonces decía, es que yo soy una niña, pero no soy como dice mi profesora. Entonces, bueno, pues estamos creando alguna guía didáctica para que se pueda empezar a hablar en el cole de otras realidades, pues con un poquito de tacto y cada uno adecuado a su edad. Y sí que me gustaría enseñároslo porque me parece que es un trabajo bonito. Bueno, ¿por qué es tan importante que todas las especialidades médicas sepan qué es la transexualidad? ¿Y por qué era tan importante para Conchi, por ejemplo, y para mí, no, que cuando hicimos el póster y con el hospital, que todos los servicios estuvieran hoy aquí, o los representantes de todos los servicios? Bueno, pues porque pensamos que todos y cada uno de vosotros tenéis que conocerla. Y bueno, como eran bastantes cosas, pues no me las sé de memoria y las tengo que leer, pero empiezo. Mirad, es importante porque los niños y niñas transexuales no están exentos de sufrir cualquier enfermedad, porque necesitarán o no pasar por urgencias, ingresar en planta, por los mismos motivos que cualquier otro niño o niña, una apendicitis, un cáncer, una neumonía, me da igual, porque pasarán por rayos cuando tengan un esguince o por lo que sea, y aunque su tarjeta sanitaria diga que es Daniel y que su sexo es hombre, probablemente ella se identifique como Daniela y su sexo sea femenino. Y la verdad que para las familias también nos sería bastante más fácil si el personal sociosanitario que nos atiende supiera lo cruel que es para estos niños que se les trate con un nombre y un sexo con los que ellos no se identifican. Porque tienen que ir cuando son pequeños al pediatra, porque de mayores los adolescentes chicos trans tendrán que pasar por ginecología y cuando pidan cita a lo mejor ya su tarjeta sanitaria está cambiada y así pues el personal de enfermería, a lo mejor los auxiliares no se extrañarán cuando pidan esa cita con un hombre masculino, porque sabrán que se trata de un hombre transexual y no pasará nada, porque los ginecólogos y las ginecólogas sabrán perfectamente qué tienen que hacer y sabrán que ese chico trans necesita una revisión. Perdonad. Porque las chicas trans a lo mejor quieren congelar su esperma, porque los chicos trans a lo mejor quieren congelar sus óvulos, porque a lo mejor necesitan un dermatólogo y la verdad que os digo que tenemos muchos problemas con dermatología, porque no es porque no sepan qué contraindicaciones hay, pero cuando dicen que están en testosterona o que están en estrógenos, pues no quieren tratar el acné, algo tan simple como el acné, no lo quieren tratar. Entonces, bueno, pues como sois todos compañeros, ¿no? Pues sí que me gustaría decirlo porque realmente les resulta difícil este tema. Porque en el laboratorio de análisis clínicos no saltarán las alarmas cuando vean que esa niña que vino el otro día a hacerse análisis resulta que su cariotipo es XY, y no saltarán las alarmas cuando vean que el chico que vino antes de ayer a sacarse sangre tiene un cariotipo XX. Sabrán que es un chico o una chica transexual, porque no habrá dudas en qué cama le corresponde estar, que con eso también nos encontramos con bastantes dificultades, porque habrá personas que no puedan o no quieran acceder a ningún tratamiento endocrino por los motivos que sean, pueden ser personales, económicos, incluso por una enfermedad. Tenemos casos de niños y niñas en la fundación que estaban pasando por un trasplante de médula y que no pueden acceder a estos tratamientos endocrinos por su enfermedad. Entonces el aspecto que ellos tendrán al mundo será el aspecto, lo que es para nosotros un hombre o una mujer, cuando ellos realmente se sienten lo contrario. Entonces tenemos que aprender a saber que existen otras realidades, y porque así todos sabrán que lo normal es ser diferente, porque todos somos diferentes entre nosotros, y sabrán también que hay cuerpos diferentes,
porque es un hecho que la negación de su identidad, el rechazo que experimentan muchos por ser diferentes, les hace sufrir. Y como profesionales yo creo que no queremos hacer sufrir a ningún niño, a ninguna niña, ni a ninguna persona, porque la incomodidad que les produce a algunos de ellos su cuerpo es doloroso, porque el estigma social que conlleva ser diferente pone en riesgo su vida, porque es un hecho y más común de lo que nos podemos imaginar que muchas veces estos niños y niñas son medicados a lo largo de su infancia y adolescencia de cosas que no tienen que ver nada con la transexualidad, pero siempre tendemos a buscar otra cosa que no es esa. Porque a muchos se les niega un tratamiento endocrino en el momento adecuado y no pueden desarrollar las características sexuales al mismo tiempo que otros niños y niñas de su edad. Porque el bloqueo de la pubertad, como bien ha dicho Pilar, facilita a los niños y niñas transexuales el no tener que pasar, para algunos, para otros no, y si queréis luego lo aclaramos, por la desagradable experiencia para la mayoría de ver cómo su cuerpo se desarrolla en sentido contrario a su identidad. Porque no todos tienen la oportunidad de poder comunicarlo a su familia y os necesitan a todos vosotros. Porque habrá adolescentes que necesiten una mastectomía radical y habrá que facilitar las vías para que puedan hacerla. Porque los niños y adolescentes trans no pueden esperar a la última revisión de un protocolo o una guía, porque en la mayoría de los casos su vida va a depender de esa espera. Porque en muchas ocasiones las familias tenemos que demostrar que no les empujamos a ser quienes son. Porque muchos tenemos que estudiar, como yo, para poder defender a nuestros hijos y nuestras hijas de las acusaciones de haberles hecho creer que pueden ser quien realmente son. Porque tenemos que enfrentar miradas acusatorias, y Pilar lo sabe bien, y José Luis, y todas las mamás que están aquí. Porque necesitan respeto a su identidad de género, utilizando el nombre y el género con el que ellos se sienten identificados en todo momento, aunque todavía no esté rectificado en la tarjeta sanitaria. Porque no cuesta tanto facilitar el acceso a los tratamientos de cada niño, niña o adolescente trans que necesite en el momento adecuado, explicando de manera apropiada los procedimientos claros a seguir. No cuesta tanto. Porque transmitir comprensión y amabilidad es fácil. Por esto y por mucho más que me encantaría poder tener el tiempo de contaros, es importante que todas y cada una de las personas que conforman el organigrama de este hospital en particular sepan que las personas transexuales existen y que no tiene nada de malo. Porque la transexualidad no es una acción ni una forma de vida, no es un capricho, es una forma más de la diversidad humana que tenemos que conocer y respetar, dejando de lado esos juicios de los que os estaba hablando, que han estigmatizado a muchas personas ya durante mucho tiempo. Y ahora necesito ayuda con el vídeo. No sé si había alguien que me venía a ayudar, porque sé que todos aquí tenemos los recursos suficientes para darnos cuenta que tenemos porque todos tenemos aquí los recursos, porque sé que todos tenemos los recursos suficientes para darnos cuenta que tenemos la capacidad de cambiar la vida de muchas personas. Y sé que está en vuestras manos hacerlo. Lo sé. Y porque sé que con el solo hecho de estar aquí hoy escuchando, vuestra mirada hacia la transexualidad probablemente a partir de hoy sea otra. Muchas gracias.